Ha abierto en ti una nueva frontera donde eres consciente de que necesitas de Dios. Encontrando el sentido en quién? En Cristo. Este tipo de reflexión posiblemente a muchos no le agrade. Déjame tomar un poco de agua. Le digo que este tipo de reflexión posiblemente a algunos no le agrade, a otros no le encuentren, porque lo dan por sentado lo que voy a decir. O tal vez no la entiendan. O tal vez como a mí me sucede que a veces entro en un tipo de eureka, que es una palabra griega para entender, wow, lo entendí. Y tiene que ver con haciendo un tipo de comparación con Matrix, la película, aquella famosa, ¿verdad? Que de repente nos damos cuenta dentro del drama de Matrix que las personas no viven una realidad, sino que viven una realidad construida, ¿verdad? Y entonces en eso va, o en eso prosigue el drama de esta película, ¿verdad? Y Neo se llama, ¿verdad? Neo es que se da cuenta de esa realidad y trata de, una de las cosas que Neo vive es que él no quiere esa realidad al principio, porque él cree que lo que está viviendo es un sueño. Así que todo el tránsito de la película al principio comienza con eso, con que Neo trata de no, pero no es así. Yo no, es lo que me están tratando de explicar no es realidad, porque Neo se siente cómodo en el modelo que vive. Y una vez que él descubre que lo que vive es una agenda autoimpuesta, entonces se siente incómodo. Y por eso yo digo que cuando nosotros tratamos de hablar de la paternidad y del sentido filial, nos abrimos, ¿verdad?, a un túnel que es como si fuera una caja de Pandora. El versículo de Juan, primera de Juan 3:1 dice de la siguiente manera: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame, ¿qué? Hijos de Dios. Fíjense. Hay otra palabra que se utiliza en la Reina Valera. Esta es la nueva versión internacional. eh, pero esa admiración. Y la palabra que busqué en el griego dice reconozcan, entiendan, entiendan el amor, no al Padre, entiendan al amor, qué tipo de amor nos ha dado el Padre para que pasemos a ser hijos de Dios. Y después lo repite de nuevo, como recuérdenlo, lo somos. Es importante esto. Y sabes que lo que continúa es que el mundo no conoce esto. Y mucha gente dentro de la iglesia tampoco conoce que son hijas de Dios. Y lo que significa ser hijo de Dios. Precisamente dice en la continuación que el mundo no lo conoce porque no lo conoció a quién, a él. Y de cierta manera hay un versículo en Juan para podernos ilustrar y penetrar al tema de hoy. En Juan 14, en Juan 4, 13 y 14 y 15, que dice, todo el que beba, y es la conversación de Jesús. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Una conversación, una de las conversaciones más extensas que hay en la Biblia. Por su naturaleza de ser un libro, las conversaciones no pueden ser extensas. Pero Juan tiene algunas conversaciones muy amplias. Una de ellas en el 14, 15 y 16, cuando Jesús está reunido en la mesa. Aquí Jesús está conversando con una mujer y una de los versículos notables para lo que quiero conversar con ustedes está en el 13 y 14 y 15.
Jesús le dice cuando observa a la mujer que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo ¿qué? Le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá ¿qué? En un manantial del que brotará vida eterna. Por lo tanto, no va a tener que ir a buscar todos los días, porque en él estará el agua. De alguna manera está diciendo, cuando algo lo hacemos repetido constantemente, valga la redundancia, es una rutina. Jesús le está diciendo, vas a salir de qué? De la rutina, porque tendrás sentido tu vida. Y no volverás a tener sed jamás, sino que dentro de ti el agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cuando la mujer escucha eso, dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga. ¿Cuál es el problema de ella? Venir una y otra vez al pozo. Pero no era venir porque obviamente ella tenía que ir. Y todos tenían que ir. Era ir en la condición que ella iba. Ella iba sola, 2 al mediodía. Eso implicaba que lo que ella estaba viviendo obligaban a que esa condicionante le acompañaran. Amén. Para que, dice el Señor, Señor, dame de esa agua para que, dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí, ¿a qué? A sacarla. La pregunta en esta mañana es como una de las reflexiones que tuve esta semana, donde hacía la pregunta, ¿te has sentido alguna vez atrapado en la rutina, levantándote cada mañana sin saber realmente por qué lo haces? ¿Te has encontrado buscando un propósito más profundo que el simple cumplir con la tarea del día a día? Y esa es la misma inquietud que sintió un hombre que iba en un tren y que a su compañero le dijo, wow, tengo un reloj que me levanta todos los días a tal hora. Ahora yo quisiera encontrar otro reloj que me dijera, ¿por qué debo levantarme? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacer esto todos los días? El por qué y el para qué de las cosas, para romper que la rutina. ¿Y qué es una rutina? Un patrón de comportamiento repetitivo y organizado que deriva en un automatismo, llevando a las personas a vivir sin plena conciencia de muchas cosas. La vida de nosotros en este tiempo postmoderno gira en torno a un automatismo. Es decir, hacemos las cosas porque las hemos aprendido. Porque de alguna manera nos han autoimpuesto una agenda para ver cosas, una agenda para leer, una agenda para dialogar, una agenda biológica y sociológica en nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a un existencialismo vano. Estoy aquí, pero no sé para qué estoy aquí. Y fíjense, mi hermano, esto no es nuevo porque eso le aconteció a Job. Y cuando uno se lee el capítulo 7 de Job, se va a encontrar con un existencialismo vano de que Job le dijo, wow, ¿para qué tanta prueba? Dice Job en el capítulo 7:1, dice, yo leyendo y buscando, y que no tenemos toda una obligación en este mundo. No son nuestros días como los de un asalariado. Y dice Job en torno a la vida que él, como trabaja mucho, dice que como esclavo en el versículo 2, es como un esclavo que espera con ansia las noches. Wow, estoy trabajando, pero espero que sea de noche. ¿Y sabes qué pasa? Que una vez, dice Job, que encuentra la noche, entonces pregunta que cuándo va a amanecer. En el versículo 4. Dice, me acuesto y pienso, ¿cuánta falta o cuánto falta para que amanezca? Entonces, lo que Job está diciendo es el tipo de
rutina que vive el ser humano cuando carece de Dios. Por lo tanto, y es a propósito de este tiempo, la vida en este momento nos bombardea constantemente con preguntas: ¿qué hacer, por qué lograrlo, dónde ir, cuándo, cómo actuar? La sociedad de hoy, hermanos, amigos que me escuchan, se parece a un círculo interminable de lo mismo en diferentes versiones. Y como les decía al comenzar, vivimos en una vorágine de día a día. El consumo para hacer, el cansancio sin sentido, las vacaciones del cansancio. La gente se va de vacaciones ¿para qué? Para descansar. Pero viene cansado de las vacaciones. Entonces vivimos en la insatisfacción de qué? De lo logrado. Queremos lograr para sentirnos satisfechos, pero vivimos en una insatisfacción de lo logrado. Pero ya yo lo logré. En una Y entonces, para colmo, vivimos en una exposición de una sociedad despiadada. ¿Y qué hace esa sociedad? Nos levanta alto, alto, alto. Eres grande, lo lograste, pero ¿sabe para qué nos levanta? Para que cuando caigamos nos demos más duro. Por eso yo digo la sociedad despiadada. A su nombre, te levantan alto y tú contento. ¿Para qué? Yo mirando, por ejemplo, Juan Soto firma por 765 millones de dólares, pero esos 2 meses de Juan Soto yo no quería estar en su cuerpo. Y más cuando el equipo dejó de perder. Y que tú no eres mejor que Acuña, tú no eres que esto no sirve. Y tipos que fueron compañeros y amigos de él. Acuña es un jugador que juega en la misma posición de Soto. Ronald Acuña. Entonces vienen las comparaciones. Individuos de grandes ligas diciendo, no, pero ese dinero es perdido. Él no sirve, él no vale. Mire, yo sé que un individuo como Juan Soto diría, no, yo no quiero esos millones. ¿Me están entendiendo? Porque esa es la sociedad. Al final nos acostamos preguntándonos si vale la pena levantarse de nuevo, si vale la pena hacerlo, sacrificarse por los hijos, si vale la pena inclusive venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo he estado examinando y digo, wow, pero nosotros vivimos en una sociedad neurótica, una pandemia de neurosis. Enferma, angustiada, ansiosa, miedosa, obsesionada, compulsiva, somática e insegura. Y sobre todo un mal que se ha manifestado en este tiempo, la hipersensibilidad. Que nos damos fácilmente por aludidos, ofendidos, y somos intolerantes, vulnerables, reactivos, susceptibles. Y por lo tanto explotamos de manera desproporcionada. Pero miren los videos, ayer había un video de un carro, yo no sé lo que pasó, y los motoristas, un motorista, parece que tuvo un problema con un motorista, y todos los motoristas que estaban y vieron, y empezaron a caerle atrás al carro y le entraron a cacazo, a pedrazo, a lo que sea, y desbarataron el vehículo. Eso es la hipersensibilidad. Y tú le preguntas a uno de los agresores, ¿por qué le dices? No, porque es un abusador. ¿Y por qué? Es que yo no vi. Lo que pasa es que yo sé que le dio a un motorista. A su nombre. Por eso a nosotros en esta sociedad de hoy neurótica se nos dificulta el debate constructivo. No podemos sostener un diálogo sin obstaculizarlo, sin ser agresivo, sin levantar la voz. Y por eso usted ve que los líderes y lo que son los fenómenos que vienen a ser como nuestros ejemplos son individuos que vienen hablando basura en la radio y en el YouTube. Hijo de ojalá que esté aquello. Porque esa es la sociedad neurótica, impulsiva, de bajo autocontrol emocional.
Y estamos tan enfermos que hemos cambiado el sentido de las cosas. Por ejemplo, le comentaba que para qué entonces descansamos. Si descansamos para cansarnos. ¿Para qué no vamos de vacaciones? Si nos vamos de vacaciones, ¿para qué? Para volver a lo mismo. Fíjense lo que dice la gente. Descansamos para ser mejores en la sociedad. Y tú le preguntas a las personas, ¿para qué tú descansas? ¿Para qué te vas de vacaciones? Bueno, para fortalecerme, para adquirir nueva fuerza, para que cuando yo vuelva tenga buena fuerza para trabajar. Eso es lo que la sociedad te ha metido, como dice el sociólogo Byung-Chul Han, te han convertido en un robot de qué? De la productividad, para que tú qué? Consume, produzca, consumas. Y no te salga de qué? De ese guión. Amén. Y son esas realidades las que estudiosos como Byung-Chul Han, como Simón Bauman, han descrito esta sociedad como la sociedad del cansancio, la sociedad líquida, una sociedad con una agenda autoimpuesta. Y lo grave del caso es que muchos cristianos están dentro de esa agenda y no se dan cuenta. A su nombre. Por eso es que en este momento, una de las preguntas que debemos hacer no es esa pregunta elusiva, es ¿por qué hago lo que hago y para quién lo hago? Porque cuando la vida y mi existencia están dirigidas por la rutina y no por un propósito más grande, entonces yo voy a terminar ¿qué? En el cansancio y la insatisfacción y la angustia. Solamente me quedan 3 respuestas a mi vida cuando yo lo que hago, lo hago ¿por qué? Por rutina y no por un propósito mayor que yo. Voy a terminar cansado, insatisfecho y en la angustia. Así que en este día, mi propuesta a ustedes, amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, es que póngale el propósito al cántaro de la mujer samaritana y se dará cuenta de que dejará de ir sola y dejará de ir al mediodía, día tras día al pozo aunque lo haga, pero ya no irá sola y no irá más al mediodía. ¿Por qué? Porque cuando se encontró con Jesús, se encontró ¿qué? Un propósito. ¿Y dejó qué? Una rutina. Hacía lo mismo, pero no era lo mismo. Ella no era la misma. A su nombre. Entonces podemos tener gente aquí viniendo a la iglesia sumido en la rutina. Que ofrenda, que canten, que lloren, que pataleen. Y son cristianos ¿qué? Rutinarios. Pero no tienen propósito. Y una de las razones, o la principal, es que se han olvidado de quién lo ha llamado. Así que como dice el apóstol Pablo, póngale propósito al cántaro. En Colosenses 3:23 y 3:24 dice, hagan lo que ustedes hagan lo que ustedes hagan, propósito, trabajen de qué? De buena gana. ¿Cómo para? Propósito, ¿para quién? Para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consciente de que el Señor lo que recompensará con la herencia. Ustedes sirven, ¿sabe a quién? A Cristo, el Señor. Así que no todo, y aquí debo hacer un aclarando. Bueno, entonces, pastor, lo que tenemos que hacer es buscar un propósito. No, porque vamos a caer en el coaching tradicional. Construye tu propio destino. Y no se trata de construir tu propio destino, de ser lo que tú quieres. No, es descubrir, entender para qué tú fuiste creado. A su nombre, que es un propósito mucho más grande que tú. Amén. Entonces, si nosotros, sin conciencia de filiación, es imposible tener un sentido y propósito en la vida. Sin sentido de filiación, sin conciencia de filiación, corrijo, es imposible tener un sentido y propósito en la vida. Sin conciencia de filiación,
Es imposible tener un sentido y un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque somos prestados. Y eso lo escribí yo a los hermanos en esta semana en la iglesia. A algunas personas les digo, somos prestados por un tiempo en esta tierra. Y cuando somos prestados, pasamos a ser esposas y esposos, padres, empleados y hermanos, clientes, creyentes. Y todo eso, quiero que lo anote, es temporal. Son funciones que vamos adquiriendo a medida que vamos evolucionando y cambiando y adaptándonos a la sociedad. Roles que vamos ocupando de manera transitoria. Todo esto es bueno, el problema está cuando nuestro rol se sobrepone por encima de lo que estamos llamados a hacer. ¿Y sabe a qué estamos llamados a hacer? Que nunca se va a terminar, a ser hijo. Usted nace como hijo y va a morir como hijo, no va a morir como empleado. No va a morir como creyente. Lo de cristiano fue un nombre que nos pusieron. Usted no está llamado a ser cristiano. Usted está llamado a ser hijo de Dios. Y por eso viene el versículo que le comencé a leer. Pero no se han dado cuenta el amor que ha depositado el Padre, que sean llamados hijos de Dios. Todavía no nos damos cuenta. Porque nos estamos preocupando por el negocio. Porque estamos entendiendo que hemos sido llamados a ser empleados, o negociantes, o padre, o esposo. Ay, que mis hijos no me responden. Y entonces estoy angustiado. Porque mi rol es más fuerte que mi esencia. A su nombre. Y entonces vamos perdiendo la conexión con la esencia. Dios me creó para que sea hijo. Y vuelvo y repito, si de alguna manera se te ha olvidado, Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llamen hijos de Dios. Y repite, si te se olvida, y lo somos. Y lo otro es que el mundo no nos conoce. ¿Y sabe por qué no nos conoce? Precisamente porque no lo conoció a Él. 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, amigos que me escuchan, la ecuación del creyente no es ser un buen empleado, ni ser una buena esposa, ni ser un buen padre para ser un buen hijo de Dios. No, esa no es la ecuación. La ecuación es ser un buen hijo de Dios. Y un buen hijo de Dios será un buen empleado. Y un buen hijo de Dios será un buen padre. Y un buen hijo de Dios será ¿qué? Un buen profesional. Pero hemos perdido la esencia porque no hemos sometido a una agenda del mundo, fortaleciendo los roles más que la esencia. Amén. Por eso es que sin conciencia de filiación como creyente, es imposible tener un sentido y propósito en la vida. Antes de Jesús salir a su misión, Jesús no solo sabía que era hijo, él necesitaba experimentarlo, vivirlo a través de ¿qué? De su conciencia. ¿Y qué ejercicio más claro que el que su padre se lo dijera? Eres mi hijo. Antes de salir a su misión, Mateo 3:17 dice que hubo una voz cuando él va a bautizarse, que ya está listo, 30 años, no, ya, yo voy a mi misión como hijo. Voy a mi misión, a mi objetivo de vida. Pero ¿sabe qué hizo el padre? Lo primero que hace es que cuando él se va a bautizar, Juan dice, no, es que no se puede hacer esto, porque eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Jesús le dice, no, por cuestión de justicia, vamos a hacerlo de esta manera. Y cuando él es zambullido y sale de nuevo, se abren los cielos y dice que una voz del cielo le dice, este es mi hijo amado. ¿Y saben qué? En él me deleito. A su nombre. En él tengo que complacencia.
Entonces Jesús camina es con la esencia y la seguridad de que Él es hijo. Yo vine a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Y nadie me va a imponer agenda. ¿Sabe lo que es eso? Y digo, wow, tremendo eso, extraordinario. Cuando Juan vive esa situación, a Juan le pregunta, ven acá, pero tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el grande, tú eres esto, tú eres el que estábamos esperando. Dice Juan, no, yo solo soy el amigo del novio. Y mi gozo se ha cumplido porque mi trabajo terminó. Ya yo no quiero más. Es decir, que cuando yo sé quién soy y cumplo mi misión, ya yo no necesito más. Nadie me instala agenda. Efesios 5:1, el apóstol Pablo, hay uno de los versículos que más me gustan a mí leerlo continuamente, porque me recuerda constantemente la esencia de lo que soy. Yo no soy pastor, yo soy hijo de Dios. Y mi función es pastorear. Pero un día, dentro de 5, 10, 15, 20 años, yo no sé, voy a terminar y ya yo no seré más pastor. ¿Me están entendiendo? Señor, pero me va. No. Sea que me vaya o sea que me retire, que lo voy a tener que hacer. Un día yo no seré algunos de los roles que estoy funcionando. Pero nunca voy a dejar de ser hijo. Y mi fortaleza dependen de eso. Entonces yo observo que hay un descuido enorme en la conciencia de filiación de los creyentes, donde fortalecen más sus roles temporales que la esencia de lo que son. No viven como hijos, viven como creyentes, viven como empleados, viven como esposa, viven como padres, pero no viven como hijos. Dice el apóstol Pablo 5:1, por tanto imiten a Dios como ¿qué? Como hijos muy amados. Y hay dos palabras aquí que yo dije, wow, que es mímica, que es de donde viene la palabra imitar. Un mimo era un actor. Y su trabajo era imitar. Y muchas veces imitaba al maestro. El apóstol Pablo dice, imiten, hagan mímica del carácter de Dios en su vida. Y la otra palabra interesante es amado. La palabra que se utiliza no es ero, no es etot y no es filiar, sino la palabra que se utiliza es ágape. Y el amor ágape es de un carácter incondicional, desinteresado, unilateral y sacrificial, que está impulsado por una voluntad benévola y no por mérito que tenga el objeto. O sea, Dios no nos ama porque yo era un morenito bonito. Amén. O porque era inteligente, sino porque Él decidió, antes de yo ser, amarme. A su nombre. Entonces dice que como hijo que Él ha decidido amar, nosotros debemos imitarlo. Gloria al Señor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos a Dios, amado a Dios, sino en que Él nos amó. Y la velocidad del verbo, el tiempo del verbo indica que Él ya nos amó primero. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es decir, cuando usted empieza y examina la palabra amor, se da cuenta que se repite la palabra ágape. ¿Cuál debe ser tu amor hacia el hermano? Ágape. Si Dios te amó no por quien era, sino por quien es Él,
tú también debes amar a la persona por lo digno que Dios te ha hecho y no por lo que la persona es. Entonces implica que es un amor intencional. Yo tengo la intención de amarte, Álvaro. No importa que tú andes en motor. No importa que tú choques. No importa que te operes. No importa lo que te pase. Yo tengo que amarte. Eso se llama amor intencional. Entonces no te mortifiques buscándote a ver un defecto. Pero ¿y por qué el pastor no me ama? Esa es su responsabilidad, amarme. Pero en cambio nosotros nos desprendemos de ese amor y hacemos el amor transaccional, que es diferente al intencional. ¿Cuál es transaccional? Los demás amores, el ero, el filial, tienen un interés. ¿Tú sabes por qué yo te amo, Giancarlo? Porque eres hijo de Carlos Benítez y de Cristina, que yo lo conozco. ¿Estás entendiendo? Sí. ¿Tú sabes por qué yo? Porque eres aguilucho y yo también lo soy. A su nombre. Entonces estamos buscando virtud que a nosotros nos gusten en los demás para amarlo. Y nos convertimos en expertos sobre protegiendo a las personas que a nosotros nos simpatizan. ¿Me están entendiendo? Y somos transaccionales. ¿Qué significa? Tú me das, yo te doy. El día que tú dejes de darme, ese día cortamos. Y tú sabes, es que fulano no me saludó. ¿Ustedes creen que no hay hermano así en la iglesia? Aquí, en esta iglesia. Sí lo hay. Yo lo he hecho. A su nombre. Yo lo he hecho. Y si el Señor me ha llamado, estás aplicando el amor transaccional. No se supone que yo te he amado de forma intencional. Que tú no hiciste nada para que yo te amara. Y Él que te hizo para que no lo ames. A su nombre. Dice la palabra, Juan 1:12, más todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? Poder, potestad, derecho, dice en otra versión, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados ni de sangre, ni de voluntad, ni yo solo, ni yo qué, sangre. Aquí no hay problema con la migración, aquí no puede meter Trump un decreto. Aquí ya la voluntad de Dios dijo, tú eres hijo. No importa que tú seas flaca o gordo, moreno, blanco, lo que sea. No, Él te decidió amarte. A su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntades de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Porque, hermano, ¿qué sucede? Que la manera en que somos ignorantes de quiénes somos en esencia, que somos hijos, fortalecemos entonces el poder de los roles, distorsionando nuestra esencia primaria y construyendo relaciones transaccionales. Te amo por lo que eres, te amo si tú me das, te amo si yo me siento contigo. Y dejamos de aplicar una relación intencional porque hemos olvidado y hemos pasado la ignorancia de que somos hijos. Primero, somos hijos y luego ¿qué? Amigo. Soy hijo de Dios. Entonces, cuando yo vivo en ese paradigma y en ese espacio, me convierto en un problema psicótico siendo cristiano. Porque estoy dependiendo de qué? De los demás. Amén. Me convierto en una buena madre, pero en una mala hija de Dios. En una excelente empleada, pero en una pésima cristiana o cristiano. En un buen empresario, que progreso, que soy próspero, pero en un pésimo creyente o un pésimo hijo de Dios. Porque mi vida interna ha perdido la conexión con ¿qué? Con la esencia como hijo. Porque he fortalecido más
Y es por eso entonces que ustedes ven personas que dicen, wow, pero cuando se descuidan, porque el mundo es inestable. Un día te levantas, le dije al principio, puede ser tus hijos, puede ser tu empleador, puede ser tu profesor, puede ser tu hermano en la iglesia, y un día amanece con una mala gana, y ese día, hasta ese día. Porque cuando descuidamos nuestra esencia como hijo, se evidencia el amor distorsionado. Entonces buscamos como oxígeno el reconocimiento de los demás. Y desarrollamos apegos enfermizos. Como decía alguien, mírenme, aquí estoy. Y vienen los pequeños tips, porque dependemos más de lo que la gente hace. Wow, hoy en el culto ni siquiera me saludaron. O en el trabajo, mi jefe no se sintió bien conmigo. O no me felicitaron por el trabajo. ¿Sabe qué? Entonces cuando preparo el filete o la comida, dice, wow, pero nadie dijo nada de la comida. Mire, hermano, ay, ay, santo Dios, mi alma te alaba. Tengo una pariente que aunque cocine, hermano, veneno, tengo que decirle que está buena. ¡A su nombre! O si no, ¿cómo estuvo el mensaje hoy? La pregunta interna. Ay, el mensaje estuvo mal, no me gustó. Wow, ¿y qué debo hacer? Porque estoy fortaleciendo más mi rol como pastor, no como hijo. ¿Acaso no era eso lo que el padre quería que tú hablaras? ¿Ustedes creen que como pastor no he pasado por esos momentos? De entrar en la rutina y depender de qué? De los roles y no de la esencia. A su nombre. Entonces mi fortaleza no viene del ágape, porque busco un amor distorsionado por lo que hago, por lo que tengo, por lo que dice la gente que soy. Amén. Y me pregunta en esta mañana, ya casi tarde, es, ¿vives en la rutina o estás viviendo con propósito? Y no podrás vivir con propósito a menos que no tengas una plena conciencia de filiación de quién eres. Y saber quién eres implica una disciplina. Me deleitaba cuando leí el libro de Picacero en uno de ellos que decía, cada hijo de Dios tiene que aprender a guardar no, el Sabbat, o sea, el tiempo con Dios. A darle importancia a Dios como padre y a Él como hijo. Amén. Por eso, hermanos, no podremos vivir con propósito a menos que no tengamos plena conciencia de filiación. Y la pregunta es, ¿quieres vivir a partir de tu esencia primaria? Y si quieres vivir a partir de tu esencia primaria, quiero que sepa esto en este día, que Cristo no murió para que fueras un buen empleado. Eso es vano. Y cuando leí a Job me di cuenta, wow, pues, ¿para qué? Dice Job, estoy loco porque llegue la noche. Y cuando llegue la noche estoy loco porque llegue el día. ¿Y? A su nombre. Cristo no murió para que fuera un mejor empresario. Cristo no murió para que tú fueras un mejor pastor. Para que yo fuera un mejor pastor. Porque sabe que cuando van pasando los años me doy cuenta que soy menos efectivo. Y si yo no hago un estado crítico de lo que soy como ser hijo de Dios, mire hermano, me va a dar una depresión ahorita. Ay, pero tú no eres el pastor que están buscando. A mí no, porque yo soy hijo. Y yo sé que esto termina. A su nombre. Estamos aquí. Cristo no murió por ti para que tú fueras una madre exitosa, una buena esposa. No, esos son roles secundarios. Cristo vino como hijo para que tú fueras ¿qué? Hijo. Porque naciste como hija y morirás como ¿qué? Como hija. Y dice Juan 1:12, más todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hecho hijo de Dios.
Último versículo y le pido que se pongan de pies. Y ahora escúchenlo a la luz de lo que he dicho, que el apóstol Pablo nos advierte ahora. Y cae como anillo al dedo a esta sociedad de hoy consumista que nos ha creado una agenda para que olvidemos nuestra conciencia filial, olvidemos que somos hijos y que somos más esposo, pastor, empleado, que somos máquina. Dice Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que lo esclavice. ¿Que lo esclavice qué? Al miedo, a la vida neurótica, sino el espíritu que lo adopta como hijos y le permite clamar, Abba, Padre. Una frase de apreciación de un niño a su padre. Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos. Terminó tu apostolado al apóstol Pablo, pero seguiré siendo ¿qué? Hijo. La pregunta es, ¿vive como hijo? ¿Te siente amado o amada como hijo? ¿Valorado, apreciado? ¿Sabes que ya Dios decidió amarte hace mucho tiempo? Más allá de lo que haces, más allá de lo que eres, más allá de lo que tienes. Eres una hija o un hijo de Dios. Y pensar eso te libera de la tiranía de los roles. No dependo de la opinión de los demás. No me afano por agradar a otros para sentirme bien. El poder de una sociedad despiadada no tiene efecto contra mí. Soy buena madre porque soy una buena hija de Dios. Soy un buen empleado o una buena empleada porque soy ¿qué? Una buena hija de Dios. A su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde.